La media vida de Palladium 100 Exacemens 4 días. Después de 14 días, una muestra de platino 100 se ha reducido a una masa de 8 miligramos. Queremos determinar la masa inicial de la muestra, y también determinar las 6 semanas en masa después de la fecha de inicio. Para modelar el decreto exponencial tenemos la opción de usar una función exponencial en este formulario aquí o en este formulario aquí. La diferencia mayor está mirando este primer formulario. La base B es igual a 1 más R, donde R es la tasa de disminución por unidad de tiempo, y en la segunda función K es la tasa de declinación continua por unidad de tiempo. Pero desde esta pregunta no me pregunta sobre la tasa de decay o continuous tasa de decay. Creo que va a ser más fácil si utilizamos esta forma de una función exponencial. Especialmente desde que nos dan la media vida. En esta forma es la cantidad inicial. O la cantidad inicial. Entonces, si nos dicen que la mitad de la vida es de 4 días. Y a la cantidad inicial. Esto nos dice que P de 4 debe ser igual a 1,2x. De nuevo, la media vida es el tiempo que toma, por la mitad del material a disminuir. Lo que significa nuestra función P de T sería igual a veces la base de 1, 2 y luego para determinar el exponente. Otra vez, cuando es 4, este valor de la función debe ser 1, 2. Lo que significa que el exponente sobre la base de 1, 2 debe ser un cuando T es 4. Así que no podemos solo usar un exponente de T. Debemos utilizar un exponente de T dividido por 4. Aviso como cuando es igual a 4 tendríamos 1, 2x al primero que es igual a 1, 2. Que debe ser verdadero basado en la media vida, lo que significa que podemos usar esta función exponencial. Modelar la decadencia del platino 100. A continuación, se nos dice que después de 14 días, una muestra de platino 100 había sido reducida a una masa de 8 miligramos. Entonces, nos están diciendo que cuando es igual a 14 o 14 días, P de 14 la cantidad restante es igual a 8 miligramos. Nuestro trabajo es determinar la masa inicial o el valor de A. Así que realizamos estas sustituciones en nuestra función exponencial. Tenemos la ecuación 8 para P de 14. Debe igual a x12 alzado a la potencia de 14 4. Raised to the power of 14 fourths. Y ahora solo necesitamos resolver esto para A. Bueno, deberíamos reconocer que 14 4 es igual a 7 2. Vamos adelante y simplifique esto. Bien, para resolver esto por A solo necesitamos dividir ambos lados por 1 2 aumentado a la potencia 7 2. Aviso en el lado derecho esto simplifica a 1. Así que nos quedamos con A, y ahora podemos ir al calculadora para determinar este valor aproximado. Así tenemos 8 divididos por 1 2 levantados al poder de 7 2. Raised to the power of 7 halves. Así que la cantidad inicial fue aproximadamente 90.5 miligramos. También quieren que determinemos la misa después de 6 semanas. Necesitamos tener cuidado aquí porque nuestra función representa el número de días, y aquí nos están dando el tiempo en semanas. Y desde que hay 7 días en cada semana, y 6 por 7 es igual a 42. Nos piden que determinemos el valor de la función cuando t igual 42. De nuevo, 6 semanas igual a 42 días. 42 days. Así que tenemos P de 42 va a ser igual a la cantidad inicial que es aproximadamente 90.5 por 1 2 levantados a la potencia de 42 divididos por 4. The power of 42 divided by 4. Esto simplifica a 21,2 pero iremos adelante, y dejarlo en este formulario e ir al calculadora. Son 90.5 por 1 2 levantado al poder de times 1 half. Raised to the power of, digamos solo 21,2. Necesitamos este exponente en paréntesis. Tenga en cuenta que solo hay aproximadamente 0,6 miligramos restante después de 6 semanas o 42 días.
De acuerdo, espero que encuentres esto útil.